Dice así la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Tengamos siempre la mejor costumbre, y por ahí no quiero mirar a nadie, la costumbre que tienen que tener los hijos de Dios, la costumbre que tienen que tener los creyentes, de tener la Escritura, amén, la palabra de Dios. Cuando le hablamos a las personas que no han creído todavía, que no tienen a Jesús en su corazón, le decimos que la Biblia, que la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios y que Dios no cambia y que aquí está escrito lo que es para nuestra salvación, todo lo que hizo Jesús, cómo Dios creó al hombre. O sea, le decimos que crean en la Biblia, que crean en la palabra de Dios, que todo está profetizado, que todo se está cumpliendo, y que nos vean a nosotros sin la Biblia, sin la Escritura, creo que es algo que por ahí, como compartíamos el día jueves, caemos en descrédito. Porque este es el manual, como hoy se pone el GPS, cuando uno quiere ir a un lugar donde no conoce, y agarra y pone el GPS para que lo guíe. Bueno, este es nuestro GPS para llegar allí a la ciudad celestial. Y si uno no tiene este GPS, se va a perder, se va a extraviar. Amén. Y cuando le predicamos a las personas, nosotros le predicamos a las personas para que no se extravíen, para que se vuelvan a Dios. Porque hay un camino. Amén. Hay un camino. Y me gustaría hablarle de dos caminos, pero no, hay un camino. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El único camino. Hemos leído Filipenses capítulo 2, verso 15, donde quizás yo voy a pasar por alto lo que es irreprensible, sencillo hijo de Dios sin mancha, pero sí quiero hacer énfasis en esta palabra que dice una generación maligna y perversa. Sí quiero hacer énfasis en esta palabra, una generación maligna y perversa. La Biblia habla de generaciones como mantener un linaje, por eso habla de el linaje de Abraham, el linaje o las generaciones de Noé, la generación de Isaac, de Jacob, pero cuando habla de generación en este lugar, está hablando de un tiempo donde identifica el conjunto de personas que representan un determinado momento histórico. Por eso Dios tuvo que hacer morir el mundo antiguo, dice, por intermedio de un diluvio. ¿Por qué? Porque esa generación se había echado a perder. El corazón de toda esa generación, en los días de Noé, dice que su corazón era de continuo el mal. Y esto se vuelve a repetir en los días del apóstol Pablo. Ya el apóstol le dice que nosotros, los creyentes, estamos en medio de una generación, en medio de personas que han nacido bajo pecado y bajo esta maldad que se está multiplicando. Y agrega dos palabras más: en medio de una generación maligna y perversa, que quizá a veces nosotros pasamos por alto. Pero maligno, una persona maligna, es una persona propensa a pensar y obrar mal. Eso quiere decir una persona maligna. Es una persona propensa a pensar mal y a obrar mal. Amén. Por eso dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno. Amén. Dice, no como Caín. Isabel era de Dios, pero dice, no como Caín, que era del maligno. O sea que ya había una persona maligna y era del maligno. Todo nos hace pensar a nosotros que es como si tuviera los genes de Satanás o su simiente, como dice la Escritura. Se había contaminado de pecado y bueno, se dejó llevar por eso. Una persona maligna, propensa a pensar y obrar mal. Por eso Dios no quiere sacar de eso, a nosotros nos saca eso de pensar mal. Nos lleva a la Escritura a pensar lo que es justo, lo que es puro, lo que es correcto, lo que es verdad. Por eso si alguien
no tiene la Escritura en su mente o en su corazón, es propenso a pensar lo que no es bíblico. Y nosotros estuvimos hablando acerca de la mente de Cristo. Amén. O sea, lo tienen entonces, la persona maligna es una persona propensa a pensar mal y a obrar mal. ¿Y una persona perversa? Porque aquí dice, nosotros estamos en medio de una generación de personas que han nacido en este tiempo que son malignos y perversos. ¿Qué es una persona perversa? Una persona perversa es persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y hasta disfruta de eso. ¿Lo repetimos? Persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de eso. Disfruta de lo que hace. Y dice que nosotros, la iglesia, estamos en medio de una generación maligna y perversa. No es de extrañar. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la maldad se iba a multiplicar. Si la maldad no se multiplicaba, entonces nuestro Señor Jesucristo nos dijo mentira. Pero la maldad se multiplicó hasta tal punto de que hoy en día se está esperando una generación que no tenga sexo, no tenga identidad desde niño. Entonces, el mundo está preparando una generación que no va a tener ni papá ni mamá, ni siquiera identidad. Y nosotros vamos a estar, o por lo menos muchos de ustedes van a estar en medio de esa generación que está a punto de levantarse en estos días. Nosotros tenemos que prestar atención a la palabra porque no hay nada en la Escritura que no se vuelva a repetir. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra. A veces estamos atentos a un razonamiento, atentos a lo que sucede allí en el mundo, lo que se está levantando como parece cosas buenas, cosas prósperas, la ciencia que va aumentando, escrituralmente se tiene que cumplir, pero todo es para mal. Lo único bueno en este mundo que está quedando es la palabra de Dios y es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás se está echando. En Jueces capítulo 2, si lo buscamos, son pocos pasajes, pero yo quiero que lea, amén. Si no, después va a decir, bueno, dijo el pastor Andrés, y eso es algo que a mí no me agrada para nada. Mientras usted diga, dijo la Escritura, dijo la palabra de Dios, bueno, así está bien. Jueces capítulo 2, verso 10, lo tiene. Jueces capítulo 2, verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, una generación anterior que dice, conocía a Dios, conocía las grandezas de Dios, que fue reunida a sus padres, quiere decir que fallecieron, murieron. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales, a todos los demonios, amén. Dejaron a Jehová, verso 12, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, todos conocemos la historia, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Nos detenemos acá un poquito nomás. Sigue hablando acerca de esto. Se levantó una generación que no conocía ¿a quién? A Dios. No conocía a Dios. ¿Qué no conoció de Dios? ¿De dónde había sacado a su pueblo? ¿Y en qué condiciones estaba su pueblo? Y como se levantó una generación que no conocía a Dios, empezaron a adorar cualquier cosa y a provocar a ira a Dios, adorando cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó, dice. ¿A quiénes? A los robadores, a los pueblos paganos. Y como los entregó a una mente reprobada, adoraron cualquier cosa. No pudieron defender ni siquiera lo que los padres quizá le habían contado. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Pero mire lo que hizo Dios, porque ellos se olvidaron de Dios. Por eso es que yo le digo a ustedes, no tienen que olvidarse de la Escritura, no tienen que olvidarse de la palabra de Dios, no tienen que olvidarse de Dios, para que Dios no se olvide de nosotros, para que Dios no nos dé la espalda. Es lógico que eso suena como una reprensión, es como el padre que disciplina a su hijo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta en algún momento que está haciendo las cosas mal. Entonces Dios los trataba así. No fue cualquier cosa lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto. No fue cualquier cosa. Nadie, ningún dios pagano abrió el mar rojo, solamente Dios. Y los hizo caminar en seco. Y les dio maná 40 años. Sus pies no se hincharon. Su ropa quedó intacta, no se le pudrió. Dios los mantuvo en pleno desierto. 75 personas entraron a Egipto, salieron más de 2 millones de personas. Y Dios los mantuvo en pleno desierto, cubriéndolo con una nube de día y una columna de fuego, no solamente para que los alumbre, sino también para que los caliente. Y ellos se olvidaron de Dios. El verso 16 dice, y Jehová le levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, porque esto hace Dios en su misericordia. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que tuvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Qué es lo que Dios hace en este tiempo? Que veo muy poco, por eso nosotros nos tenemos que preocupar. Que Dios levante pastores, maestros, evangelistas, buenos pastores, que le enseñen la palabra de Dios, buenos maestros, que enseñen la Escritura, la palabra de Dios, no que hablen cuentos ni historias, la palabra de Dios. Dios le levantó jueces, no quisieron oír a sus jueces. No porque Dios levante buenos pastores, vuelvo sobre el asunto, buenos evangelistas, buenos maestros, hay un pueblo obediente. Esto no es así. Hay gente que no quiere a los buenos pastores, no quiere los buenos maestros y tampoco quiere los buenos evangelistas. No porque haya un buen profesor de matemática, todos luego son maestros de matemática. Por eso hemos orado que nosotros, ayúdame Señor a prestar atención, porque hay cosas que me distraen todo el tiempo. Y mis oídos están propensos a escuchar un montón de cosas, menos la Escritura, menos la palabra de Dios. Entonces le tengo que pedir ayuda a Dios. Verso 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Verso 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, verso 20, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Por qué las dejó? Para probar con ella a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Dejó naciones que lo oprimieran para probarlos, a ver si obedecían o no. Y hay cosas que Dios, por eso hay cosas que Dios permite y deja para ver si nosotros nos volvemos a Él, si obedecemos o no. ¿Está entendiendo? En el capítulo 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Verso 3:4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén.
era para probarlos. Ahora, la pregunta que quizás nosotros nos hacemos, ¿la culpa la tenían esta generación? ¿La tuvieron los chicos? ¿La tuvieron los jóvenes? ¿Que se levantó una generación que no conocía a Dios? ¿O la tuvieron los padres? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche. ¿La tuvieron ellos o la tuvieron los padres? En Deuteronomio, allí en el capítulo 6, vemos la responsabilidad que tenían los padres y que tenía la generación que había conocido a Dios. Deuteronomio, en el capítulo 6, vamos a leer del verso 6 en adelante, ¿sí? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos detenemos ahí. ¿Qué le dijo Dios? Que todo lo que Él le había enseñado, todo lo que le había mandado, ellos eran los responsables de enseñarle a su familia, a sus hijos. Amén. Tenemos que prestar atención porque yo esto lo quiero añadir con que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros le largamos nuestros hijos a esa generación maligna y perversa, y lo que va a hacer de nuestros hijos son malignos y perversos. Pero mire lo que dice Dios, la responsabilidad que tenían los padres que conocían a Dios. Estas palabras que yo te mando, tú las vas a enseñar a tus hijos. Le enseñarás en tu casa, le enseñarás andando en el camino. Cuando te levantes, cuando te acuestes, ¿dónde va a estar esta palabra? La vas a tener delante de tus ojos. Estará a la puerta de tu hogar. Y no como un cartelito, Jehová cuida esta casa. No. Toda esta palabra cuando dice, estará en tu corazón, dice, estará en tu mente, estará en tu ser. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando habla acerca del ser de la persona. Ahí está, en el centro de tu ser estará esta palabra, para que no te domine otra cosa y para que no venga otra cosa a tu hogar. Dios te la va a enseñar a ti y tú la enseñarás a tus hijos. Entonces cuando lo añadimos a Josué capítulo 2, que estuvimos leyendo del verso 10, decimos, ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Quizá hubo un descuido de los padres, amén. Quizá hubo un descuido de los padres. Por eso nosotros no tenemos que permitir, los grandes, los viejos, las grandes, las mujeres grandes, enseñen a sus hijos. ¿Qué cosa? Lo que a mí me parece, lo que yo supongo, lo que yo razono, conforme a mis sentimientos. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que yo veo, lo que yo oigo. No, la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2 es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. En el verso 39, San Lucas capítulo 2, verso 39, dice así del Señor Jesús: después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sucedía así con él? Porque los padres le enseñaban. Amén. Nosotros decimos, bueno, pero era Jesús. Sí, pero a Jesús le enseñaron sus padres terrenales primero. Nosotros hemos oído, aprendió la obediencia. Amén. No como Adán, nosotros habíamos dicho, Adán cuando se levantó era un hombre. Adán no obedecía cuando era un bebé. ¿Por qué nunca fue bebé? Adán no obedecía cuando era un muchacho, un joven. ¿Por qué no le pasó eso? Porque cuando él nació, Adán, cuando tuvo vida, era un hombre. Amén. En el verso 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mire cómo cumplían los padres. ¿Los padres de quién? De Jesús. Sus padres terrenales. ¿Y el niño crecía en estatura, en sabiduría de los hombres? No.
le enseñaban la palabra. Amén. Si quieren seguimos leyendo. Verso 42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Todos respetaban ello. Todo lo que Dios le había enseñado y que les dijo que lo tengan como frontales delante de sus ojos y a las puertas de su casa, le enseñaban a Jesús. Amén. Entonces sucedió esto, el verso 46 en adelante, para no ser tan extenso, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Inteligencia, ¿por qué? Porque sabía hacer mesas, sillas, era un buen electricista, un buen ingeniero. No, su inteligencia porque le preguntaba conforme a las Escrituras. Amén. En el verso 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Quién? Sus padres. Y dice, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía razón, tenía que estar en los negocios de Dios, pero también tenía que estar sujeto a sus padres. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos, amén, y estando sujeto a ellos, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. No solamente para con Dios, pues nosotros decimos, era Jesús, el Hijo de Dios, y era para con Dios el asunto nomás. No, su sabiduría, su inteligencia, su estatura, también para con los hombres. Amén. Su crecimiento. Sus padres tuvieron cuidado. Por eso María sabía quién él era. Por eso no era una persona que no le haya enseñado la Escritura. Los buenos judíos, los buenos israelitas, los israelitas puros, nunca descuidaron la palabra de Dios. Por eso nosotros oímos al apóstol Pablo, o leemos acerca del apóstol Pablo, que dice, yo fui enseñado en la más rigurosa secta de los fariseos. O sea, su padre era un fariseo. ¿Qué quería decir un fariseo? Un maestro de la ley y celoso. Y fue criado así, en la más rigurosa, dice, enseñanza de los fariseos. Instruido en la palabra del Señor. Y cuando lo mandaron a la escuela a estudiar la palabra de Dios, dice que él estuvo como maestro, un gran profesor como en ese entonces era Gamaliel. Amén. Allí lo mandaron a estudiar. Nos salteamos un poquito más y vamos a Timoteo. Encontramos a Timoteo como un descendiente de una generación de creyentes. Amén. Lo vuelvo a repetir. Timoteo, que era un discípulo del apóstol Pablo, era un descendiente de creyentes. Amén. Una generación de creyentes. ¿Sí? Segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 14. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo había aprendido la escritura? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Quizás yo no pude aprender desde la niñez. Yo empecé tarde. Pero hay una generación a partir de nosotros que puede aprender la escritura desde la niñez. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa será nuestra responsabilidad. Yo como muchas personas, usted como muchas personas, quizás desde la niñez no pudo aprender las sagradas escrituras. Pero ¿por qué mi hijo, mi niño, no puede aprender desde niño las sagradas escrituras? Damos vuelta a la página aquí en Segunda de Timoteo nomás como estamos, en el capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5.
Y el apóstol Pablo, después de decirle que estaba orando por él, que deseaba verle, que derramaba lágrimas por él, decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela. Por eso yo le dije que Timoteo viene de una generación de creyentes. La fe no fingida dice que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida. ¿Y también en quién? En tu madre Eunice. Una generación de creyentes. Allá afuera hay una generación maligna y perversa. Maligna y perversa, sí, propenso a pensar y obrar mal. Personas que obran con mucha maldad y lo hacen conscientemente y hasta disfrutando que caigan, que se maten, que se peleen, que se dividan. Le place ver una cosa así. Y cuando ven una unidad, en amor, en verdad, en cariño, eso los pone mal. Entonces nosotros, los creyentes de este tiempo, los creyentes, los que han quedado con la Biblia, los que tienen presente las Escrituras, los que han sido llamados por el Señor y todavía están en la lista, se ven en la lista del Señor, tenemos grande responsabilidad. Si ustedes en esta noche me dicen, mire pastor, yo soy una persona que abandoné la Escritura, dejé de leer, dejé de orar, sí pienso en Dios, no me olvidé de Dios. Miren, eso es una terrible excusa porque hasta el mundo no se olvida de Dios, pero no cree en Él, no se olvida de Dios, pero no le cree ni le conoce, por eso no le puede amar. No le puede amar y por eso no le puede seguir. Lo que nosotros tenemos que hacer si nos hemos olvidado de las Escrituras, por eso no le podemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y decimos, no que le enseñe que hay un Dios, porque todos lo saben, sino la palabra. Dios no dijo, enséñenle que yo existo. No, nos mandó eso Dios. Dios nos mandó a decir que hubo alguien en la cruz. No. Dios nos mandó a predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos. Y si nosotros hemos dejado la Escritura, volvamos. Si nosotros hemos dejado de hablar con Dios sinceramente, porque creo que en otra oportunidad creo que lo dije, nadie se arrodilla delante de Dios para mentirle. Nadie. No he visto a nadie arrodillarse delante de Dios sabiendo que está delante de Dios y le empieza a mentir. Por eso cuando hablamos sinceramente, nos arrodillamos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, me olvidé de tu palabra, dejé tu palabra, dejé de orar, dejé de hablar contigo, tú lo sabes, me quiero volver. ¿Por qué me quiero volver? Porque yo no le quiero enseñar a mi hijo algo que salga de mi mente natural o de mi corazón humano. Yo quiero enseñarle tu palabra y solo tú me puedes enseñar esa palabra. Dios no dijo, enséñenle que yo existo, que yo hice aquello. No, su palabra. Todos necesitamos esta palabra. Todos sabemos que es el pan de vida. Todos sabemos que la palabra es vida eterna. Entonces la necesitamos. Todos sabemos que la palabra es Dios. Dios es su palabra. La necesitamos. Todos sabemos que por la palabra se crece y se mantiene la vida. Por eso dice, desead como niño recién nacido la palabra, la leche espiritual que es la palabra, como un niño recién nacido. Amén, que lo deseemos. Entonces vemos la responsabilidad que tuvo la abuela. No nombra al abuelo, quizás falleció, no estaba o era un incrédulo. Tampoco nombra el esposo de Eunice. No sé, quizás falleció o quizás haya sido un incrédulo, conjetura. Pero sí dice que estas dos mujeres, la abuela y la mamá, guardaron la palabra, guardaron la fe. Amén. La Escritura cuando dice guardaron la fe, quiere decir que guardaron la palabra de Dios, atesoraron la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Quizá en algún momento dije, por eso cuando lo llevan a la casa de la abuela, Dios mío. Algunos dicen, no la lleves a la casa de la abuela. ¿Por qué? Porque te va a malcriar.
Bueno, presten atención, la abuela, los nietos no están para ser mal criados, están para ser bien criados. Y la única manera de poder criarlos bien es a través de la Escritura. No puede existir seriamente, no puede existir otra buena enseñanza, otra buena crianza. Ya les digo, estamos en medio, la iglesia está en medio de una generación maligna y perversa. Suéltelo para afuera, se los despedazan. Con el tiempo, verá, los despedazan a las criaturas. Uno de mis nietos, creo que por ahí, no sé si está ahí, por ahí, no me interesa en este momento, le contestó a la madre diciendo, lo que pasa es que este es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero. Mi cuerpo, mi vida, mi cuerpo, mi deseo, mi cuerpo lo que siento. Eso es lo que le están enseñando en los colegios. Así le enseñan los maestros. Así entró esta enseñanza y no tienen la culpa los maestros de este tiempo allí en la escuela. No tienen la culpa ellos. Esto viene de más arriba. Se ha comprado esta mentira y el gobierno lo ha comprado. El mundo entero ha comprado esta mentira para que pase a la nueva generación. Quizás algunos cuando veían que esto estaba en otros países, sonreíamos, decíamos, mirá lo que están haciendo. Hoy está aquí esa enseñanza. Se ha propuesto un baño mixto en los colegios. Esa no es la idea, eso es una mentira. Va a llegar el momento y ustedes van a ser testigos, quizás yo no voy a estar, si Dios me lleva antes. Va a haber un solo baño para todas las personas, el que quiera. Esto es lo que está preparando. ¿Quién lo está preparando? Esta generación maligna y perversa que está dominada por el maligno y por el perverso. Y nosotros estamos en medio. Por eso, la fe que tenía Timoteo no se la transmitió ni el mundo, ni su propia mente, ni su propio corazón, no, la aprendió de aquellos que habían guardado la fe. Por eso es importante guardar la palabra de Dios, muy importante. Amén. Un pasaje más. Hoy vamos a presentar a Benjamín delante de Dios y todos nosotros, decía un testimonio, y yo sé que esto es una gran familia. ¿Sabe por qué es una gran familia? Porque es la familia de Dios. Ni la familia de fulano ni de mengano, es la familia de Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra. La familia de Dios. Y cuando se presenta a alguien como lo hacemos nosotros, que son las buenas costumbres, lo presentamos a la familia de Dios, para que oren por él. Y para que cualquiera de nosotros que se le acerque a ese bebé, se le acerque para enseñarle algo de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. Entonces, si nosotros queremos que cause un efecto en su corazón y en su mente, o en su alma, o en su espíritu, como a veces solimos decir, háblele la palabra de Dios. Amén. Yo he presentado aquí, se han presentado otros niños aquí, no es este el caso, no va a ser este el caso, estoy seguro, no va a ser este el caso. Lo han presentado y yo que dije, casi las mismas palabras que estoy diciendo ahora. ¿Para qué? Para que no reciba otra educación que no sea la Escritura y que no sea la verdad de la palabra de Dios, que no reciba otra educación. ¿Qué hicieron los padres? Se lo llevaron y no lo trajeron más. Ahora, eso es como aquel que quiere casarse y quiere que un Dios que no conoce, un Dios que no tiene relación con él, le bendiga su matrimonio. ¿Cómo van a hacer eso? Ahora, no están dispuestos a recibir la palabra de ese Dios, no están dispuestos a recibir el mandamiento de ese Dios, pero quieren que Dios los bendiga. Por eso, no es el caso de este niño. Sus padres son creyentes. Amén. Y todos nosotros como testigos también somos creyentes. Y creemos en la Escritura, creemos en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, no será el caso. Pero quería decir eso de que ¿cuántos han venido? Pastor, ¿podemos presentar? Yo no me puedo negar. Pastor, ¿puedo presentar? Sí, venga, preséntelo. Pero mi consejo es que Dios después le enseñe a ese niño. La responsabilidad es de los padres, de traer a los niños delante de Dios. Amén. Efesios capítulo 6. Allí en el verso 4, Dios me ha reprendido grandemente
con este pasaje en la primera parte. Por eso yo me voy a referir solamente a la segunda parte. Lo demás lo dejaremos para otro momento, no porque no me convenga, sino porque este es el tema. Amén. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, esto es, en la enseñanza, disciplina, enseñanza y amonestación del Señor. Amén. Esa es la manera que Dios nos dice a cada uno de nosotros para que los niños conozcan, crezcan con la palabra, se desarrollen en la palabra de Dios y se cumplirá lo que todos nosotros por ahí hasta cantamos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Mire cuántas responsabilidades tenemos. Se levantará una generación de nosotros, una generación que no conozca al Señor, que no conozca al Señor, que no conozca a Jesús, que no conozca la salvación. Se levantará de nosotros una generación que no conozca que hay vida eterna, que no conozca que hay que dejar este mundo para aferrarnos de las cosas de Dios. Se levantará una generación que no conozca que Cristo murió en la cruz del Calvario para quitar el pecado y formar una nueva criatura en cada uno de nosotros. ¿Se levantará una generación así? Nosotros decimos, no Señor, no tiene que ser así. Por eso Jueces capítulo 2, verso 10, lo que nosotros hemos leído, que no se repita. Yo no sé si era algo que los niños se habían olvidado, algo que los jóvenes habían descuidado, o los padres no le enseñaron. Porque a veces somos propensos a echarle la culpa al otro. Y bueno, le echamos la culpa. Pero ¿realmente hablamos del Señor? ¿Realmente en nuestro hogar lo que prevalece es la palabra de Dios? ¿Realmente una conducta cristiana es la que prevalece? Porque allí hay una generación. Estamos en medio de una generación, dice la Escritura, maligna y perversa. Amén. Gloria a Dios. Miles y miles y miles de muerte todos los días, cada vez más horrible. Lo que están haciendo con las criaturas es terrible. La gente está cada vez más perversa. Todos los vemos y todos nos damos cuenta. Entonces, volvamos a la luz de la palabra. Volvamos. Amén. Lo que va a prevalecer es la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Amén, hermano. Quizá muchos de nosotros, vuelvo a repetir, no tuvimos padres que nos eduquen desde muy pequeños con la palabra de Dios. No caigamos en el error de aquello que cuando sea grande va a elegir. No caigamos en ese error. Enséñele la palabra con paciencia. Enséñele. Amén. Que si usted le va a enseñar que venir a la iglesia es serio, entonces usted tiene la responsabilidad de congregar. Si usted le va a enseñar a sus hijos que hablar con Dios, orar a Dios, es algo hermoso, es una relación que tiene que tener con su Creador, enséñele a orar. Amén. Tenemos esa responsabilidad. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie.